Bienvenidos a Horizonte del Tiempo. Hoy continuamos con nuestra trilogía dedicada a las figuras femeninas ocultas y borradas en la fe. Tras recorrer la vida enigmática de María Magdalena, nos adentramos ahora en la historia de Sofía, la personificación de la sabiduría. Un misterio que aparece en las Escrituras, pero cuya verdadera esencia fue relegada a los márgenes por la narrativa oficial. Prepárense para descubrir los secretos que la Biblia menciona entre líneas y que los textos apócrifos intentaron preservar. Dicen que, antes de que el mundo existiera, hubo un silencio tan profundo que parecía eterno. Y en medio de ese silencio, alguien habló. No fue un trueno ni un rugido, fue un susurro, el susurro de la sabiduría. La Escritura le da un nombre, Sofía. En el libro de Proverbios, se la escucha presentándose como si hubiera estado junto a Dios en el instante mismo de la creación. Ella misma declara: «El Señor me creó al principio de su obra, antes de los abismos fui engendrada». Sofía no es una idea abstracta. Se describe como una presencia femenina, gozosa, que celebra al ver nacer los mares, las montañas y la vida. Una especie de arquitecta invisible que estuvo al lado del Creador mientras el cosmos tomaba forma. Pero no se quedó ahí. En el libro del Sirácida, Sofía se presenta de nuevo, esta vez con palabras aún más cercanas. «Salí de la boca del Altísimo, puse mi morada entre los hombres». Ya no es solo un principio cósmico, sino una guía que camina entre los mortales, una voz que desciende para habitar con nosotros. En esas líneas hay algo inquietante. La sabiduría se encarna en la historia humana, buscando ser escuchada. Luego, en el libro de la sabiduría de Salomón, la figura se vuelve deslumbrante. Sofía es un resplandor de la luz eterna, imagen de la bondad de Dios. Una descripción tan sublime que muchos la han interpretado como un reflejo de lo divino mismo. Y quizá por eso, siglos después, los primeros cristianos empezaron a ver en Jesucristo la sabiduría hecha carne, el Logos vivo. Pablo, en sus cartas, lo llama directamente la sabiduría de Dios. Pero aquí empieza el misterio. ¿Significa esto que Sofía fue absorbida en la figura de Cristo, o es que había una tradición más antigua, que conservaba un rostro femenino de lo divino que luego fue relegado? Los textos apócrifos parecen responder con una fuerza distinta. En escritos como el apócrifo de Juan o la Pistis Sofía, esta figura adquiere un papel dramático. Sofía se convierte en la protagonista de una tragedia cósmica. Ella actúa sola, sin su compañero celestial, y de su decisión surge el demiurgo, un ser imperfecto que da origen a un mundo quebrado. Sofía entonces se arrepiente, clama, sufre y espera ser rescatada. En esos relatos, la sabiduría no es solo luz, también es caída, error y redención. Lo fascinante es que, tanto en la Biblia como en los Evangelios prohibidos, Sofía nunca deja de ser voz. A veces es canto, a veces es lamento, pero siempre es una presencia que interpela al ser humano. Algunos la ven como metáfora, otros como una revelación suprimida, y no falta quien sospeche que en Sofía se esconde una de las verdades más profundas y olvidadas de la fe, que lo femenino estuvo junto al principio de todas las cosas. Y aquí surge la pregunta que nos acompañará en este viaje. ¿Era Sofía solo poesía, o era, en verdad, la huella de un rostro divino que el tiempo quiso borrar? Si abrimos las páginas de la Biblia con atención, descubrimos que la figura de Sofía no está escondida del todo. Más bien, se encuentra disfrazada de poesía y metáfora. Sus rastros aparecen en los libros sapienciales como si fueran destellos de un secreto mayor. En Proverbios 8, Sofía habla como un ser vivo. Yo estaba junto como arquitecta y era su delicia cotidiana, regocijándome siempre en su presencia. No es la descripción de una simple idea, sino la confesión de una presencia íntima que celebra junto al Creador. Es la imagen de alguien que no solo contempla, sino que participa activamente en el nacimiento del cosmos. El libro de Job ofrece otro matiz. Allí se pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Y la respuesta parece envolver un misterio inalcanzable. Solo Dios conoce el camino hacia Sofía. Es como si la sabiduría fuera un tesoro escondido, inaccesible al hombre común, custodia de las profundidades del universo. El Sirácida,
o eclesiástico, es más claro todavía. Sofía declara haber salido de la boca del Altísimo, plantando su tienda entre los hombres, igual que la presencia divina en el tabernáculo. Sus palabras suenan como un eco anticipado de lo que siglos después los cristianos reconocerían en el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Es coincidencia o es la misma voz que habla con diferentes nombres? En el libro de la sabiduría de Salomón, Sofía alcanza un esplendor sin igual. Es más bella que el sol y que cualquier constelación. Una luz incorruptible que atraviesa generaciones, un puente entre lo humano y lo divino. Para algunos teólogos, estas líneas no dejan duda. Sofía no es solo un atributo de Dios, es la expresión visible de lo invisible, la cara femenina de lo eterno. Y entonces, en el Nuevo Testamento, todo cambia. El apóstol Pablo habla de Cristo como la sabiduría de Dios. El Logos, el Verbo eterno, ya no tiene un rostro femenino, sino masculino. La tradición cristiana primitiva habría absorbido a Sofía en la figura de Jesús, transformando su identidad y relegando aquella antigua imagen femenina de lo divino. Pero hay quienes sospechan otra cosa, que Sofía fue silenciada porque resultaba incómoda, porque recordaba que la divinidad podía manifestarse con rasgos femeninos, y eso chocaba con la estructura patriarcal de las primeras comunidades. Y aquí surge el enigma. ¿Fue Sofía realmente absorbida en Cristo, o fue borrada de la historia para que nunca más volviéramos a ver el rostro femenino de lo sagrado? Si en la Biblia Sofía es luz y armonía, en los textos apócrifos su historia adquiere un tono dramático, casi trágico. Allí ya no aparece como la arquitecta gozosa de la creación, sino como una protagonista que se equivoca, cae y sufre. El apócrifo de Juan, uno de los grandes textos gnósticos, narra que Sofía, movida por el deseo de conocer al Padre más allá de lo permitido, actúa sola, sin su consorte divino. De ese acto nace un ser imperfecto, el demiurgo, un dios falso que se cree único y crea un mundo material lleno de dolor y sombras. En esta visión, Sofía no es culpable por maldad, sino por exceso de anhelo, por querer abarcar más de lo que debía. En la Pistis Sofía, otro evangelio prohibido, su historia se vuelve aún más desgarradora. Allí, Sofía es desterrada a las regiones inferiores del cosmos, atrapada en la oscuridad, acosada por fuerzas hostiles. Su voz ya no es un canto de júbilo, sino un grito de auxilio. Eleva oraciones, suplica, se lamenta una y otra vez. Y sin embargo, pese a su caída, no pierde su dignidad. Su lamento es también una promesa de redención. Cristo aparece en estos relatos como su Salvador, descendiendo a rescatarla del abismo. Pero lo inquietante es que, en esta visión, Sofía no es solo una víctima. Ella representa la condición humana misma, el alma atrapada en el mundo material, que clama por volver a la luz. Su caída es la nuestra, y su redención también. Muchos estudiosos ven en estos relatos un intento de rescatar lo femenino dentro de la teología primitiva, otorgándole un papel central en el drama cósmico. Otros, sin embargo, sospechan que Sofía fue transformada en un símbolo, despojada de su protagonismo real para quedar reducida a un arquetipo. Lo cierto es que los evangelios apócrifos muestran una verdad que la tradición oficial prefirió dejar en las sombras. La sabiduría no solo crea, también sufre. No solo ilumina, también lucha. Y esa ambivalencia la convierte en una figura profundamente humana y, al mismo tiempo, divina. Y es aquí donde el misterio se intensifica. ¿Quién fue realmente Sofía? ¿Una metáfora de la sabiduría eterna? ¿Una diosa olvidada? ¿O una verdad incómoda que fue sepultada bajo siglos de silencio? La historia de Sofía no solo está envuelta en misterio, sino también en silencio impuesto. A diferencia de otras figuras bíblicas, su nombre y sus relatos fueron cuidadosamente excluidos de los textos oficiales. ¿Por qué? La respuesta está en el delicado proceso con el que se construyó la Biblia tal como la conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, circulaban numerosos escritos, evangelios, himnos, tratados gnósticos y textos sapienciales. Entre ellos, muchos hablaban de Sofía como una presencia divina, la encarnación de la sabiduría eterna que emanaba de Dios mismo. Sin embargo, cuando los concilios comenzaron a decidir qué libros serían parte del canon, la figura de Sofía resultaba incómoda.
Los evangelios gnósticos la presentaban como mediadora entre lo humano y lo divino, incluso como responsable de un error cósmico que dio origen al mundo material. Estas ideas chocaban con la teología oficial, que buscaba una doctrina clara, unificada y sin contradicciones. Reconocer a Sofía habría significado aceptar que existía una faceta femenina en lo divino, algo que ponía en riesgo la estructura patriarcal que sostenía la Iglesia en formación. Fue entonces cuando se marcó la diferencia entre lo canónico y lo apócrifo. Los libros que exaltaban a Sofía fueron descartados, tildados de herejía y muchos de ellos destruidos. El gnosticismo, movimiento que la veneraba, fue perseguido hasta casi extinguirse. Con ello, la sabiduría dejó de ser presentada como una figura viva y personal, y pasó a convertirse en un concepto abstracto, reducido a metáforas y pasajes poéticos. La Biblia oficial conservó algunos rastros de ella, como en los Proverbios, donde la sabiduría clama las plazas, o en el libro de la sabiduría, atribuido a Salomón, pero su voz fue silenciada en el relato principal. La Iglesia decidió que era más seguro ocultarla que permitir que su figura abriera debates sobre la naturaleza femenina de lo divino. Y entonces surge la pregunta que resuena en la penumbra. ¿Fue Sofía realmente borrada de la historia? ¿O acaso permanece escondida en las páginas olvidadas, esperando que la humanidad la redescubra? Algunos creen que la Iglesia temía que su reconocimiento abriera puertas peligrosas. Otros piensan que simplemente no encajaba en la narrativa que buscaban imponer. Y así, la figura de Sofía permanece en los márgenes del tiempo. Su historia nos invita a cuestionar lo que fue revelado y lo que fue ocultado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios ocultos de la fe. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video para seguir explorando juntos estas grandes historias. En nuestro próximo episodio viajaremos aún más atrás, para desentrañar el enigma de Lilith, la mujer que se convirtió en sombra y mito. ¿Fue realmente un demonio o la primera voz de rebeldía? Descúbrelo en nuestro próximo encuentro.